Buenos días, buenas tardes o noches. En este video vamos a repasar lo que fue la práctica de laboratorio número 5, combinación de fuerzas. Los objetivos de la práctica son: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, comprender los conceptos básicos de fuerza y relación entre fuerza y masa, y demostrar que cada fuerza de reacción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción. Para realizar el primer experimento, primero se debe armar la base y sobre esta colocar las varillas de 30 centímetros con los dinamómetros en sus soportes. Para la medición de ángulos se utilizó el disco graduado. Una vez hechas las medidas de los ángulos y las fuerzas, se pueden apreciar mejor por medio de tablas, donde en la tabla superior existen medidas con ángulos iguales y en la tabla inferior medidas con ángulos diferentes. Con estos datos se procede a calcular la resultante por el método del paralelogramo de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es graficar nuestras fuerzas, en este caso nuestra fuerza 1 con su ángulo de 49 grados y nuestra fuerza 2 con su ángulo de 47 grados. Para calcular la resultante podemos usar la siguiente fórmula: fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más 2 por fuerza 1 por fuerza 2 por coseno del ángulo. El ángulo en este caso sería la suma de los dos ángulos, puesto que el ángulo es el ángulo entre los dos vectores, lo que en este caso nos da la suma de 49 más 47, nos da 96 grados. Y reemplazándolo en nuestra fórmula nos queda que 0.72 al cuadrado más 0.80 al cuadrado más 2 por 0.72 por 0.80 por coseno de 96 nos da que la resultante es de 1.018 newtons. Ahora bien, para calcular la resultante cuando se tienen ángulos de diferentes medidas, igual graficamos las fuerzas. En este caso la fuerza 1 de 1.06 newtons y la fuerza 2 de 0.33 newtons. La resultante la vamos a calcular mediante la misma fórmula, pero aquí hay una excepción con el ángulo, y es que en este caso utilizaremos solo el ángulo de 90 grados, pues este comprende los dos ángulos. Entonces, reemplazando nuestros valores en la fórmula, al final nos queda que la resultante es de 1.11 newtons. Continuar con el segundo experimento. Aquí no se toman medidas de los ángulos, simplemente del módulo de la fuerza. Para esto debemos sujetar los dinamómetros juntos sobre la base, y las medidas se tomaron alejando una de las bases 2 centímetros progresivamente, obteniendo los datos que se muestran en la tabla. Una vez realizado ambos experimentos, podemos concluir que por medio del método del paralelogramo para la suma de vectores, se puede determinar la magnitud y la dirección de la suma de dos fuerzas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Alexander Sánchez y hasta la próxima. Gracias por ver.